Amén y amén. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Señor nos encomendó a la iglesia para que nosotros podamos continuar haciendo su labor aquí en la tierra. Ese es el propósito de Dios para la iglesia, la visión de Dios para la iglesia. Y el Señor cuando establece a la iglesia, yo siempre digo que la iglesia debe visualizarse como un hospital, como una escuela y como un ejército. Y en cada una de esas responsabilidades, por decirlo de una forma, que tiene la iglesia, nosotros tenemos que establecer unas estrategias para poder desarrollar lo que el Señor quiere con nosotros. Por toda la Biblia se habla de las estrategias que el Señor utilizaba, por ejemplo, cuando iba a hacer batallas, guerras en las conquistas, y también el Señor estableció el plan de acción para la iglesia en el evangelismo. El Señor fue claro, Él vino a establecer el reino de Dios. Luego escogió 12 discípulos, le dio instrucciones, los mandó a predicar, a enseñar. Luego Él se fue y les habló claramente que iban a ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y le elaboró un plan, ¿ok? Y cada una de esas etapas, como hospital, nosotros tenemos que establecer un plan para sanar a la humanidad que está moribunda en el pecado. También como escuela tenemos que establecer un plan para enseñar a los creyentes, un plan sistemático de estudio bíblico para que los creyentes puedan ser capacitados por las Escrituras y que puedan realizar la labor de Dios, y sobre todas las cosas que puedan aprender a vivir cómo agradar al Señor, que ese es el propósito de la capacitación, del discipulado. Pero como ejército también necesitamos establecer estrategias y tenemos que establecer estrategias de guerra. Yo siempre digo que la visión de la iglesia como ejército es una visión de una guerra espiritual, porque estamos en un mundo donde estamos en guerra espiritual contra las huestes del mal y necesitamos establecer estrategias de guerra para poder realizar la obra que Dios quiere que realicemos aquí en esta tierra, ¿ok? Y desde que comencé el pastorado, visualicé eso en la iglesia y establecimos unas estrategias de guerra que yo les llamaba. Y cada una de estas estrategias nosotros establecemos planes. Les llamamos así. Dios puso en mi corazón que pusiera el nombre de planes. Plan A, plan B, plan C, etc. Y cada uno de estos planes eran para el desarrollo de esa estrategia espiritual para hacer la obra de Dios. En Juan capítulo 15, verso 8, la Biblia dice: en esto es glorificado mi Padre, en que vayáis y llevéis mucho fruto. O sea, Dios se glorifica cuando la iglesia da mucho fruto, no poco fruto. La Biblia habla de mucho fruto. Dios se glorifica cuando damos mucho fruto. Y hay un mundo enorme de vidas que necesitan ser impactadas por la iglesia. Y para poder llegar a esas almas, necesitamos, como dije, visualizarnos como un ejército, capacitar a la iglesia y entonces establecer unos planes de desarrollo para poder efectuar esas estrategias para ganarnos al mundo para Cristo. Ok, yo quiero compartir en esta enseñanza contigo algunas de esas estrategias que Dios puso en mi corazón desde que comencé el pastorado, que han dado un resultado extraordinario, tanto en mi vida, en la iglesia, en todo lo que Dios ha querido hacer con nosotros. Okay. En primer lugar, es importante preparar la iglesia para poder recibir las almas que no tienen a Cristo. Es necesario que nosotros, primero que nada, establezcamos nuestra iglesia. O sea, yo creo que cuando una iglesia está
en el fundamento de la palabra y está produciendo para Dios, Dios va a traer a la gente. La Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia cada día a los que habían de ser salvos. Cuando nosotros nos ponemos en la dimensión de lo que Dios quiere, Dios va trayendo a la iglesia las almas que necesitan, que están sedientas. Podemos visualizar que entonces la iglesia se convierte como un oasis, y Dios, donde quiera que esté la iglesia produciendo, Dios va a llevarle a las almas ahí. Ok, para entonces poder establecer ese oasis espiritual donde Dios se mueva, donde la gente pueda recibir bendición de Dios, hay unos puntos que nosotros tenemos que hacer en la iglesia para que la iglesia pueda tener ese desarrollo y ese crecimiento, y como dijo Juan 15:8, que podamos dar mucho fruto, o sea, alcanzar vidas para el reino de Dios. Como hemos dicho en otras ocasiones, la iglesia comenzó con 2 discípulos, y lo vamos a ver eso hoy en esta enseñanza. Todo este asunto empezó con 2 discípulos que vinieron a Jesús, y de 2 discípulos en menos de 60 años, en el primer siglo, la iglesia había alcanzado millares de personas, y no tenían templo, no tenían ni Biblia, no tenían radio, prensa, televisión, ni todos los implementos que tenemos hoy en día. ¿Cómo lo hicieron? Porque ellos entendieron la visión. Y si nosotros hacemos lo mismo que ellos hicieron, vamos a tener los mismos resultados, porque Dios no hace acepción de personas. Ok, ¿cuáles son esos elementos que nosotros necesitamos hacer para preparar nuestra iglesia, para que pueda ser una fuente, para que puedan venir las vidas a recibir la bendición de Dios? En primer lugar, es necesario, como hemos estado hablando, levantar una iglesia de oración, porque la oración es la que mueve a Dios. Ese es lo básico de la oración. La importancia de la oración es que cuando oramos, le pedimos a Dios que se mueva, y Dios se mueve. Algunas personas piensan que Dios lo hace todo. No es así. Dios trabaja con nosotros, y la Biblia dice: conforme a tu fe será hecho. Conforme a lo que nosotros hagamos es que Dios va a hacer. Entonces, cuando nosotros pedimos, la Biblia dice: pedid y recibiréis, dijo Jesús. Llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis, porque el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Entonces tenemos que pedir para que Dios se mueva, y se mueva en avivamiento espiritual, que la iglesia se avive, que los creyentes que están en la iglesia actualmente redediquen su vida al Señor, vuelvan al primer amor, aviven el fuego del don de Dios, del Espíritu Santo, se enciende ese fuego en el altar espiritual, los creyentes puedan amarse, estar en unidad, apoyarse unos a los otros, para que entonces cuando venga la gente que vamos a rescatar, ellos puedan visualizar la vida de esos creyentes y puedan también entrar en esa unidad de espíritu. O sea que es necesario primero encender el fuego del altar para que Dios se mueva, para que Dios salve las almas, para que Dios podamos ganar al mundo para Cristo. Tenemos que primero, como dice la Biblia: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Ok? Ya de eso hemos hablado anteriormente, pero recapitulando. Luego entonces necesitamos capacitar a esos creyentes que están ahí. Y los capacitamos, Jesús dijo, enseñándoles que guarden lo que yo les he mandado. Y la única forma de capacitar y discipular es enseñando. Así que hay que traer estudios de discipulado donde se establezca la creencia de las iglesias. Hay muchas falsas enseñanzas, especialmente hoy en día con esto de las redes sociales. Hay una de tantas prédicas, tantas enseñanzas diciendo tantas cosas, pero nosotros tenemos que afirmarnos, como dice la Biblia, que todos creamos una sola cosa, y cada iglesia, cada congregación tiene que establecer la enseñanza básica, porque para que no seamos llevados por todo viento de doctrinas que por estratagema de hombre con astucia lanzan para engañar. Nosotros tenemos que enseñar a la gente para que ellos sepan y sean doctrinados y capacitados y sepan de lo que creen, lo que creemos, y eso se consigue en el discipulado. Hay que dar estudios bíblicos, si es posible semanal, para que se hable de todo el consejo de Dios, se establezca todo el consejo de Dios,
para que no seamos engañados, hermano. Mire, hay que tener cuidado, porque hay mucha gente que están por ahí, y lo tengo que decir por mi responsabilidad ante el Señor, que pescan, yo les llamo que pescan en peceras. ¿Qué es pescar en pecera? Bueno, usted sabe que cuando uno va a pescar debe ir al mar, al río, a pescar los peces allá, porque allá es donde están los peces, allá es donde pasa el trabajo, la gente, ¿no? Y hay muchas iglesias que hacen eso, van al río, al mar, a donde están las necesidades, a donde está la gente necesitada, y los pescan, y los traen a la iglesia, y podemos decirlo, los ponen en su pecera. Pero hay gente hoy en día, y hay que tener cuidado, ojo, que hay mucha gente que a través de las redes y enseñanza lo que hacen es pescando en peceras, se dedican a sonsacar a los hermanos que ya están en la iglesia. Con tantas almas que hay en el mundo para perderse, ellos no se dedican a buscar esas almas perdidas. Lo de ello es tratar de confundir a los creyentes, atacar las doctrinas de la iglesia fundamentales para crear duda y sacar a la gente de las iglesias y llevárselo a la iglesia. Eso se llama pescar en peceras. Yo le llamo pescar en pecera. Y hay que tener cuidado, porque esa no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros estemos pescando en peceras. No, Dios quiere que nosotros vayamos al mundo. ¿Usted sabe cuántos descarriados hay que tenemos que rescatar? ¿Cuántas almas que hay que no conocen a Cristo que tenemos que rescatar? Así que tenemos que enfilar esa visión. Pero tenemos que enseñar a los creyentes para que no se dejen confundir y llevar de estas corrientes y sean sacados de nuestra congregación. ¿Ok? También tenemos que fomentar la adoración espiritual en la iglesia. Yo creo que la iglesia es una casa de oración y una casa de adoración, y tenemos que fomentar que cuando la gente vaya al culto vayan a adorar a Dios. Esto no es una reunión, ni un club social, ni un club religioso. Tenemos que fomentar la adoración genuina, en espíritu y en verdad, para que cuando la gente vaya al templo vayan a adorar al Señor y que Dios se mueva. Y con eso, la oración, el estudio y la adoración, entonces buscar la llenura del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo bautice a todos los creyentes. La Biblia dice que todos fuimos llenos de un mismo espíritu. O sea, todos debemos estar llenos del Espíritu Santo y debemos promover eso, orar por el bautismo para que la gente se llene del Espíritu Santo. Luego entonces, que nosotros preparamos ese ambiente de esa forma, entonces tenemos que hacer el plan para rescatar a las vidas para Cristo, ¿ok? Y eso es lo que nosotros pretendemos enseñarle. Okay. Hay varios planes que nosotros hemos establecido, ya hemos hablado de algunos de ellos. Dios puso en mi corazón que le llamara así el plan tal, porque es un plan, una estrategia para ganar al mundo para Cristo. Como he dicho, yo fui evangelista y prediqué en muchos países y ganamos muchas almas para Cristo, y en estadios, en lugares públicos, pero yo me di cuenta de que algunos colegas que hacían campañas y actividades no cosechaban mucho fruto, porque no se le daba seguimiento. Y es importante que nosotros prediquemos, pero más importante que la gente que se convierta podamos retenerla, ¿ok? Y la iglesia, nosotros establecimos unos planes para poder ganar almas con la misma iglesia. La misma iglesia, los mismos creyentes que tenemos en nuestra iglesia, son los que Dios puede y quiere capacitar para que ganemos al mundo a través de nuestra propia iglesia. Y no hay que invertir miles y miles de dólares en actividades, porque tenemos a la gente ahí, tenemos el ejército. O sea, no podemos visualizarlo como miembros solamente de la iglesia, tenemos que visualizarlos como ejército de Dios, capacitarlos, prepararlos, y los mismos hermanos pueden convertirse en ganadores de almas, impactar a la gente. Y se ha probado que la gente que los mismos cristianos se ganan, perseveran más que los que se pueden convertir en algún estadio o en alguna cruzada pública, porque la gente que se ganan a otros le dan seguimiento. Y esas son las estrategias de los planes que utilizamos. En primer lugar, utilizamos el plan Andrés, que llamamos el plan Andrés, que de eso ya hemos hablado, que es cuando Andrés se ganó a su hermano Pedro. Eso es hablando de ganarnos nuestra familia para Cristo. Luego está el plan Felipe, que vamos a hablar de él hoy, cómo ganar amigos para el Señor.
Tenemos el plan Cornelio, cuando Cornelio estableció en su casa células para que Pedro, cuando viniera, les predicara, y se convirtieron allí los que él invitó. El plan eunuco, que llamamos, que es cuando evangelizamos en situaciones que estamos en el diario vivir, ya hemos hablado también de eso. El plan Bernabé, que es el plan para conservar los resultados. Y damos las células de discipulado en los hogares de la ciudad, y los cultos Cornelio, que son células pero de amigos para ganarlos para Cristo. Ok, vamos a tratar de explicar y hablar un poco de todo esto para que repasar algunos que hemos hablado y enfatizar en otros. Pero quiero leer una escritura que se encuentra en Juan, en el capítulo 1 de Juan, y vamos a leer del verso 35 en adelante. Quiero leer el pasaje completo para que veamos lo que ocurrió allí. Y quiero que al estudiar esta escritura veamos lo que hicieron estos creyentes. Estamos hablando del plan Andrés y del plan Felipe. Ok, lo que hizo Andrés y lo que hizo Felipe. Ok, mira lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: el siguiente día, otra vez estaba hablando de Juan el Bautista, y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús, que andaba por allí, dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios. Y le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que quiere decir maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron aquel día, porque era como la hora 10. Dice Andrés, aquí viene el plan Andrés, lo que hizo Andrés. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían seguido a Jesús. Ok, como dije, esto empezó con dos discípulos, que eran discípulos de Juan inclusive. Eran discípulos de Juan y se fueron con Jesús. Empezó con dos de ellos. Y uno de ellos era Andrés, que era hermano de Pedro. ¿Y qué hizo Andrés? Dice, halló a su hermano, que habían seguido a Jesús. Halló primero a su hermano Simón, o sea, a Pedro, y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Mira lo que él hizo. Él le dijo a su hermano: mira, conocemos al Mesías, y lo trajo a Jesús. Eso es lo que tenemos que hacer, que hemos hablado. Traer a Jesús a nuestros familiares. La iglesia tiene muchos creyentes que tienen familias que no son cristianos, o que están descarriados. Bueno, pues debemos empezar por eso. Debemos ganarnos a las familias de los hermanos de la iglesia. Y no hay que romperse la cabeza ni inventar la rueda para poder alcanzar a las familias de los mismos hermanos. Y eso lo utilizamos usando, como hemos hablado, esta tarjeta que es la tarjeta de consagración personal, y por la parte de atrás de mi invitado especial, que es el plan Felipe, y vamos a hablar de eso ya mismo. Pero es algo sencillo. Los mismos creyentes que empiezan a orar por la gente que no son cristianos, sus familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, de estudio, y a evangelizarlos. Ok, vamos a continuar la lectura. Le trajo a Jesús, dice la Biblia, y viéndolo a Jesús le dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, ahí se convirtió Pedro. Ok, ya habían 3 discípulos en las filas del Señor. Pero entonces dice la Biblia: el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe. Ahora vamos al plan Felipe, el otro plan que yo le dije que íbamos a hablar el día de hoy. Y le dijo: sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe halló a Natanael, su amigo. Era un amigo de Felipe, Natanael. Y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y él le dijo: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondiendo Jesús y le dijo: antes de que Felipe
te llamara. Cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondiendo Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondiendo Jesús le dijo, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto, digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y ángeles y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Mire esto, yo lo que quise traer el relato para que veamos la simpleza de la enseñanza. Yo recuerdo cuando yo empecé en el ministerio, me fascinaba aprender, quería saber de todo lo más que pudiera y conocer, ¿verdad? Aprender cómo se hacían las cosas, porque yo no sabía nada, era nuevo. Y trataba de leer lo más que podía de la Biblia, estudiar lo más que podía de la Biblia, y traté de ver cómo Dios me permitió conocer unos ministerios que me ayudaron en la formación. Y uno de la bendición que Dios me dio fue ir al congreso más grande que se ha dado de evangelismo en el mundo, que fue el congreso de Billy Graham en Holanda, en Ámsterdam. Dios me dio ese privilegio. Nos reunimos allí más de 10,000 líderes de todo el mundo, incluyendo la Unión Soviética cuando aquella ocasión. Y allí estuvimos en capacitación intensa. Cuando yo iba en el avión, oye este testimonio, cuando yo iba en el avión yo decía, wow, Señor, qué bendición, voy a ir a ver a los líderes máximos del mundo que están impactando y quiero saber su secreto, quiero saber cómo lo hacen, cómo ellos pueden establecer tanta bendición. Y yo iba con esa perspectiva. Cuando yo llegué, que empecé a recibir algunas de las enseñanzas que allí se daban, lo más que me sorprendió fue la simpleza del mensaje de Billy Graham, la simpleza del mensaje de estos hombres de Dios. Luego Dios me permitió ir a un congreso de Paul Yonggi Cho, que es el pastor de la iglesia más grande del mundo, que ya tiene 1 millón de miembros, más de 1 millón de miembros. Y que empezó con un grupito de personas, de gente pobre, en el lugar más pobre, y hoy se ha convertido en el 15%, más del 15% de la población de Corea pertenece a esta iglesia, ¿ok? Y empezaron con un grupito, y me sorprendió la simpleza de las enseñanzas de ellos. Esto es simple. ¿Por qué? Porque nosotros estamos buscando complicarnos la vida, pero aquí están los pasajes, son simples. Lo que el Señor nos enseña que tenemos que hacer son simples. Mira lo que pasó aquí. Simplemente, Andrés y otro discípulo conocieron a Jesús. Llamaron a su hermano y lo trajeron a Jesús. Luego Felipe encontró a Natanael, su amigo, le dijo, hemos hallado al Mesías, lo trajo a Jesús y empezó la iglesia. Ahí la vemos. Con 5 personas, ahí comenzó todo este movimiento que hoy ha alcanzado a millares de personas. Pero las enseñanzas son sencillas. Okay. Y eso es lo que nosotros queremos establecer con el Plan Felipe. Okay. El Plan Felipe, como les dije, está basado en esa escritura que hemos leído en Juan 1, 43 al 51. ¿Okay? Y la utilizamos con esta tarjeta, como hemos dicho. Esta tarjeta es solamente un guía, tú vas a hacer una tarjeta como esa. Y aquí lo que establecemos es que cada creyente pueda tener esta tarjeta, que en la parte del frente, como hemos dicho, es la vida de consagración. Es el tiempo de orar, de leer la Biblia, de adorar a Dios, de estudiar la palabra, de ir al culto, de consagrarse al Señor. Y luego que el creyente utiliza esto diariamente para fortalecerse y aprender y conocer, en la parte de atrás, entonces los creyentes anotan el nombre de personas que no son cristianas y empiezan a evangelizarlos, a ganarlos para Cristo, a invitarlos a la iglesia. Ahora, no es solamente hacer eso, ¿no? Se necesita establecer estrategia para toda la iglesia. Nosotros, desde que comenzamos el ministerio pastoral, tomamos la ciudad y establecimos células por toda la ciudad, zonas donde vivían los cristianos, y establecimos esas zonas para comenzar a evangelizar. Yo he oído mucha gente que dicen que tienen células en toda la ciudad, pero las células que muchos hablan es simplemente un culto de oración en la casa de unos hermanos. Esa no es la estrategia que nosotros utilizamos. La estrategia que nosotros utilizamos eran células, como hemos llamado el Plan Cornelio, de
de cultos Cornelios, donde se invitan a los inconversos a evangelizar a los hermanos de la iglesia que tienen familiares inconversos, amigos. Entonces se invitan a ellos y establecemos líderes para que estuvieran sobre cada una de esas células, y semanalmente ellos iban a buscar hogares para dar cultos de oración y testimonio a inconversos y de estudio de la palabra de Dios. Para eso utilizamos y preparamos con esa intención nuestro libro Puedes ir al paraíso, que es un libro de texto para dar estudios bíblicos a la gente que no conocen a Cristo, para llevarlos al conocimiento del Señor, a que puedan salvarse. Y luego el libro Caminar con Dios, que es la continuación de ese libro, para que puedan ellos mantenerse en el Señor y así sucesivamente seguir dándole estudios bíblicos. Ok, lo que establecimos fue el plan Andrés primeramente a los de la casa, el plan Felipe a los amigos, el plan Cornelio para ir a los hogares, ok, para evangelizar los hogares inconversos, ok. Cada semana, líder de la iglesia, dividimos la iglesia en grupos y en cada sector colocamos un líder y un asistente para que buscaran hermanos de los hermanos de la iglesia, las personas que no son cristianas, que facilitaran su hogar para dar ese culto Cornelio en la casa. Un culto breve, a 1 hora, lo más hora y media, para que puedan estar ahí orando por la familia, testificando lo que el Señor había hecho, e invitarlos a la iglesia. Y en la iglesia establecimos lo que denominamos un culto del amigo semanal. Este culto del amigo era un culto evangelístico, no era un culto como los demás cultos de la iglesia, no es un culto regular, es un culto de predicación, de invitar a todos esos amigos inconversos para que vinieran a la iglesia a oír la palabra de Dios, para evangelizarlo, para ganarlos para el reino de Dios, ¿ok? Y luego de eso, cuando nosotros entonces le predicábamos el mensaje, un mensaje que debemos predicar, un mensaje que pueda ser un mensaje transformador, ¿no? Nosotros somos la iglesia de Cristo y estamos aquí en la iglesia en la tierra para cumplir el propósito del Señor. ¿Cuál es el propósito del Señor? Salvar almas, sanar al enfermo, echar fuera a los demonios, bendecir a la humanidad. Bueno, pues ese es el mensaje que tenemos que traer en la iglesia. A veces yo he oído en muchos lugares donde se predica la misma cosa, lo mismo, y muchas veces cuando uno oye a gente predicando, sabe que no se preparan, que están, como dice la gente, perdonando la expresión, sacando de la baqueta, o sea, lo primero que se le ocurre, y siempre repiten lo mismo, y tratan de manipular a la gente con emocionalismo para que la gente se entretenga, y hay gente que le gusta eso, ¿no? Entonces mantienen la audiencia, pero no hay sustancia. No, tenemos que predicar el mensaje del evangelio. El mensaje era salvar las almas, orar por los enfermos para que se sanen, echar fuera a los demonios, orar para que Dios llene del poder del Espíritu Santo, que los creyentes vivan vidas productivas, próspera, de bendición, de llenura del Espíritu Santo, de amor de Cristo, de enfoque de evangelismo para que la gente pueda ganar a otros para Cristo. Un evangelio integral, todo el consejo de Dios. Y cuando establecimos ese plan, eso fue lo que hizo el Señor. Jesús hizo lo que llamamos el plan Jesús. El plan del Señor fue establecer el reino de Dios. Él vino y predicó y hacía eso. Empezó predicando el evangelio, sanando enfermos, echando fuera a los demonios, bendiciendo a la humanidad. ¿Y qué hizo luego? Escogió 12 discípulos y los mandó ¿a qué? A ir por las casas a predicar el evangelio. Y les dio autoridad para echar fuera a los demonios, para orar por los enfermos, y les dio el mensaje de predicar para que ellos le ayudaran a predicar. Y lo que estaba haciendo era enseñándoles para que cuando él se fuera, ellos supieran qué iban a continuar haciendo. Y eso mismo lo hizo con los 70. En Lucas capítulo 9 habla de los 12, en Lucas capítulo 10 habla de los 70, estableció 70 que no eran apóstoles, eran hermanos de los que le seguían. Y eso es lo que quiere el Señor, que nosotros convirtamos la iglesia en una iglesia evangelística, que los hermanos se capaciten. Y de esa forma, usted puede tener un crecimiento íntegro de
100% o 200% según el trabajo que usted haga, se puede hacer simplemente con los recursos que nosotros tenemos hoy en día, siempre y cuando llenemos la expectativa de Dios y capacitemos a la gente. Y luego esa gente, como hemos hablado del plan Bernabé, que estuvimos hablando de la conservación de los resultados, establecer un plan para discipular a los que se convierten, no solamente que se conviertan y ya, no, darle seguimiento a la misma gente que se los gana, entonces son los que lo disipulan, porque ellos están en su tarjeta de oración, ellos han orado por ellos, se lo han ganado para Cristo, entonces le enseñan lo que ellos aprenden, le enseñan a orar, le enseñan a leer la Biblia, los traen a la iglesia, los motivan, los ayudan. Un solo pastor no puede hacer toda esa función. La iglesia no puede crecer cuando toda la responsabilidad se le da a un solo pastor o a algunos líderes, a pocos líderes. No, necesitamos ampliar los horizontes. El buen líder es aquel que sabe capacitar y formar otros líderes para que podamos llegar a todo el mundo. El mundo está lleno de personas que no conocen a Cristo, está lleno de descarriados que nosotros tenemos que rescatar. Recuerde esto, el Señor nos dio una comisión. En palabras simples, el Señor, que es el plan apóstoles, de los apóstoles, eso fue lo que el Señor les dio, le llamamos nosotros el plan de los apóstoles. El Señor escogió a los apóstoles, le dijo, no, quédense en Jerusalén hasta que sean invertidos del poder del alto, o sea, prepárense ustedes para que puedan dar a otros, y luego me seréis testigo en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. En los dos primeros cultos se convirtieron 8,000 personas y ellos estaban contentos en la iglesia madre de Jerusalén. Imagínate, 8,000 en dos cultos. Estaban llenos de gozo y querían quedarse allí. Y Dios le mandó un Saulo de Tarso de paracaídas para que fueran esparcidos. Eso es la torre de Babel del Nuevo Testamento. No, el Señor quería que salieran. Y se fueron huyendo. Y cuando iban huyendo por la persecución que hubo de Pablo y de la muerte de Esteban, donde quiera que iban, predicaban y fundaban otras iglesias y habría nuevas iglesias. Ese es el propósito de Dios, que nuestra iglesia pueda crecer, llenar la capacidad de nuestra iglesia y levantar obras en otros lugares, ganar a otros para Cristo, porque tenemos la misión de alcanzar el mundo. Cuando Cristo venga nos va a pedir cuenta de lo que hemos hecho con los talentos que Dios nos ha dado. ¿Qué has hecho con los talentos que Dios te ha dado? ¿Qué has hecho con esa iglesia que Dios te dio? ¿Qué has hecho con ese ministerio que Dios te dio? Algunas personas, el enemigo está tratando de que no actúen como en la voluntad de Dios, que no tengan la visión de Dios. Hay que volver a la visión fresca de Dios. Hay que volver a entender la palabra de Dios. Y estos planes que te hemos dado son planes sencillos, eficaces. No hay que gastar tanta inversión de miles de dinero, simplemente capacitar a la gente. Planes sencillos que pueden hacer que tu iglesia tenga un crecimiento de un 100% o más, si simplemente tú llenas los requisitos de Dios y cumplimos la palabra de Dios. Esto fue lo que el Señor quiso decir. En resumen, Dios lo que quiere es que nosotros establezcamos estrategias con planes específicos para capacitar a los soldados que son los creyentes para ganar al mundo para Cristo. Movernos a buscar en oración a Dios para que haya avivamiento, unidad, amor entre los creyentes, adoración espiritual, discipularlos para que no sean engañados de las doctrinas falsas y que estén capacitados y tengan municiones para defender el reino de Dios, llenarse del Espíritu Santo y entonces invadir toda la ciudad. Es una invasión espiritual lo que Dios quiere que nosotros hagamos y eso es lo que queremos hacer, que Dios se glorifique y podamos impactar la ciudad antes que Cristo venga, porque hay muchas almas que están perdidas y necesitamos alcanzarlo. Ellos gritan, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos, porque muchos de nosotros el enemigo quiere entretenernos con otras cosas. No, vamos al propósito de Dios y vamos a buscar ese avivamiento espiritual que Dios quiere traer para nuestra iglesia. Yo te reto en el nombre del Señor, he sentido esa carga de Dios, esa palabra que Dios ha puesto para que tú puedas, donde quiera que tú estés, en cualquier región del mundo. Queremos dar todo el consejo de Dios
para ayudarte con todas las estrategias que nos han dado resultado, para que tú las uses también, porque nuestro deseo es que en todos los lugares haya avivamiento, no importa donde tú estés en América Latina, en Colombia, en Venezuela, en Honduras, en Nicaragua, en Europa, en Asia, en los Estados Unidos, en el Caribe, donde quiera que tú estés, allí puedas levantar ese ejército de Dios y podamos ganar millones de vidas para el reino de Dios. Yo creo que Dios lo puede hacer, Dios lo quiere hacer, Dios quiere levantar una iglesia, y por eso yo he sentido que Dios ha inquietado mi vida para dar esta enseñanza, porque quiero poner mi granito de arena para contribuir a ese gran despertar espiritual antes que Cristo venga. Necesitamos ese avivamiento y tú eres llamado, una de las personas, para que puedas desarrollar ese despertar espiritual. Espero que esta palabra haya sido de bendición para tu vida, y te invito para que, si no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, lo hagas y puedas activar la campanita de notificaciones y compartirlo para que sean de bendición a otras personas. Gracias por ver nuestro video. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.